Una cosa son los propósitos y otra cosa son las decisiones formales. Es decir, uno puede tener el propósito de que la puerta de mi despacho está abierta, lo cual le honra, ¿vale? Y otra cosa son las decisiones formales en los órganos competentes para tomar las decisiones políticas y legales que corresponden. Son cosas diferentes, la buena voluntad y la decisión real. Y es verdad que nos enteramos por la prensa porque es así. No nos enteramos de otra manera, bueno, nos enteramos otra vez con el concejal de Coronilla que nos comenta que ha salido en prensa porque ni siquiera estando en el Pleno habíamos abierto el periódico aquella mañana. Nos enteramos por la prensa. Nos enteramos por la prensa de la decisión de la Junta de Gobierno. No nos enteramos de la prensa de que ustedes en las actas de junio ya habían paralizado, de que en las actas del mes de febrero habían dicho que había una serie de problemas y por lo tanto iban a modificar, y nos enteramos en la comisión informativa previa al Pleno de que ustedes han acordado en que se van a gastar los 2.800.000. Y no nos vale que, o por lo menos este concejal, de que ustedes no sabían que era una cuestión de legalidad o no legalidad, o que ustedes pensaban que estaban dentro de la legalidad. Pues mire, ustedes desde el mes del 2 de marzo tienen un informe encima de la mesa diciéndole que quien tiene la potestad de aprobar estos puntos es el plenario. Por lo tanto, desde el 2 de marzo hasta que llega la comisión informativa, hasta que llega al Pleno, han pasado 27 días en los cuales ustedes que tienen encima de la mesa ese informe diciéndole que por prudencia de legalidad, que es como toca hablar seguramente siempre, pues salvo que hasta que un juez dicte sentencia, por prudencia de legalidad, lo interesante y lo justo sería que se hiciese en un Pleno. ¿Por qué no lo hacen? Pues sencillamente porque no les da la gana. Pues ya está, porque no les interesa, porque no quieren. Pues yo qué sé, pónganle ustedes el adjetivo que quieran, porque se les ha olvidado, porque están muy preocupados por otra cosa. Pero no digan que es que desconocían que este plenario no era el que tenía esa potestad. La tenían y por eso es el reproche, lógicamente, político que nosotros le hacemos. Y mire, cuando le planteábamos en esta moción el punto, a este concejal le cuesta incluso apuntar el punto primero, que ustedes además votaron en contra, pudiéndose haber perdido 1.600.000 euros, si todos hubiésemos votado con ustedes. Porque en los últimos plenarios de la legislatura pasada se aprobaba la contratación, administración, este tipo de cosas para las obras de... porque también los gobiernos utilizan los tiempos exactos en el momento oportuno y ya no hay más tiempo. Y bajo la premisa de la urgencia hay que hacerlo hoy, ya. El gobierno anterior lo hizo. La designación para las obras del Parque de las Heras, 1.600.000 euros. Y se perdía si aquello no se aprobaba aquella tarde también en el plenario. Y ustedes votaron en contra. O sea que si todos hubiésemos hecho como ustedes, pues hubiésemos perdido 1.600.000 euros, porque se perdía. Se perdía. Nosotros no hemos querido llegar a ese tipo de actuación. Y nos las hemos tenido, entre comillas, que envainar políticamente en algunos de nuestros gustos políticos y que habíamos decidido votar en aquel momento. El Bloc llevaba planteándoles, y les decía a ustedes, que lleva luchando, por lo mismo que todo el plenario, pero ellos hacen más referencia a la plaza. Y aquí hoy, políticamente, pues también nos mordemos la lengua en la plaza y nos mordemos la lengua y aceptamos que se retire por el Pleno y aceptamos que se retire el Parque de las Heras. Es decir, que estamos haciendo, digamos, aquello que toca para darle legalidad a esto. Y ustedes lo que no pueden hacer, una vez que este plenario, lógicamente se han de sumar, pero porque es que si no lo hicieran, no pondré yo un adjetivo político a ustedes, pero claro, irresponsabilidad política pues sería un poco, porque la oposición les dice por qué dónde tienen que ir, aprueba un punto importante para este municipio de gasto de 2.800.000 euros, el Gobierno vota en contra y mañana tiene que ir a pelearse con la Consellería de Hacienda para que le diga, hágame usted lo que el Pleno ha dicho que nosotros estamos en contra. Claro, eso no tiene sentido. Con lo cual es lógico que, lógicamente, que ustedes se sumen. Y para que ustedes se sumen, nosotros también es lógico, hemos presentado un punto, lógicamente, para que ustedes y nosotros lo podamos votar. Modificando, en lo que coincidíamos todos, que para invertir de cara al futuro, que invertir mejor que en energía para ahorrar, lógicamente, y tener ingresos, y después poder hacer esas obras que hoy se están llevando de las que ustedes proponían, y que a lo mejor otros grupos políticos hubiesen propuesto otras.
Y lo que le estamos reclamando desde aquí, todos los grupos que venimos hablando, con la excusa de que ustedes han hecho, es que a nosotros que el PP vaya a la calle o vaya donde quiera a decir lo que le parezca de lo que opina de los grupos políticos, de este grupo político, de este concejal, pues me parece bien. Ahora bien, que el Gobierno utilice los medios públicos, y más le recuerdo estando en minoría, los medios públicos y los servicios públicos y el horario público y a los empleados públicos y a las asociaciones de vecinos y a las asociaciones culturales de este municipio, para criminalizar a la oposición de que si no llegan a cobrar, si no tienen no sé qué, es por culpa que esta oposición no votó un plan de proveedores. Y ustedes dicen que eso es lo auténtico porque es lo real. A nosotros nos gustaría que fuesen también vecino por vecino, explicándoles a cada vecino que en esa aprobación que ustedes querían esa noche, a cada vecino de este pueblo, ustedes le estaban poniendo un impuesto de más, entre todos, de 1 millón de euros. Ustedes han contado su verdad, la suya y la que deciden esa noche. Y es curioso que con el presupuesto que se aprueba aquí por parte de la mayoría, íbamos a hacer frente al pago de proveedores, al pago del personal, a su cuota política en el Gobierno, con el presupuesto aprobado. Íbamos a hacer frente. Y no necesitábamos, con nuestro presupuesto, que nos viniese el PP de Madrid a imponernos 1 millón de euros de impuestos de más, de gasto de más, de deuda de más, de intereses para el banco, para hacer el pago de proveedores en el momento que al PP del Gobierno central le interese. Es decir, que si el PP de Madrid, el PP central, el Gobierno central, no aprueba ese decreto, nosotros estábamos en las mismas condiciones que una semana antes de aprobar ese decreto para hacer frente a la situación económica de los trabajadores. Y, por lo tanto, si ustedes nos criminalizan, y yo se lo digo, se lo he dicho en la primera intervención, se lo diré en la segunda, más claro todavía. Si este concejal de los Verdes está criminalizado de cara a los trabajadores o las asociaciones que ustedes han querido introducir dentro del plan de pago a proveedores y no otras que no han tenido la posibilidad de poder presentar las facturas en la proforma o en el tema que toque para poder introducirlas. Es decir, si este concejal, ustedes lo ponen de esa manera, este concejal en el momento en que un trabajador de esta casa, lógicamente, tenga ese tipo de problemas, o esa asociación se lo tire en la cara, dirá que, como ya está mal visto por todo el mundo y es el culpable de todo esto, ¿qué culpa tiene este concejal de poner encima de la mesa 130.000 euros que dispone el grupo político y la representación política del equipo de gobierno? Por lo tanto, si aquí estamos siendo sensatos, ustedes han de ser sensatos también. Y no se trata de amenazas ni demás. Lo que el grupo o este grupo municipal, lo que no puede recibir, sí del PP, al cual nosotros nunca le diremos lo que ha de hacer, pero sí al Gobierno con los medios, y estando además en minoría, de que utilice a la oposición como pim pam pum para salvar su propia indecisión o su propia negociación política con otros grupos. De todas formas, en el punto nos alegra. Lo que le pedimos es que no se conformen con hacer una llamada telefónica. Utilicen ustedes la fuerza de todo el plenario del municipio de Silla. Y ya que si llevamos, no por culpa de los vecinos, por culpa de nosotros, de los políticos que hemos estado estos 5 o 6 años aquí, llevamos sin poder realizar los proyectos de ese PIB, de ese plan de confianza, de 2.800.000 euros, toquen las puertas, utilicen la fuerza de los 17 concejales para que estos proyectos que se aprueban por todos en este plenario, renunciando a otros, sigan adelante. Lógicamente, ahí tendrá usted todo el apoyo de este grupo, de la oposición, lógicamente, a tocar las puertas y a pelear con quien haya que pelear para que esto salga adelante.